Hola, soy Daniel Epose y esto es DevComunicación. Hoy quiero hablarles un poco de todas esas cosas que nos pasan cuando intentamos empezar a escribir. Lo primero que nos pasa es que no sabemos cómo comenzar, cómo hacer ese inicio. Se nos ocurren miles y millones de formas posibles, pero la verdad que a la hora de querer poder expresarnos no nos surge o ninguna nos alcanza o ninguna nos parece buena. Lo primero que tenemos que hacer es detenernos y empezar a pensar cómo empiezan por lo general, y podemos tomar de ejemplo a otros escritores, cómo empiezan un relato, cómo empiezan un texto. Y a veces empiezan desde las cosas más simples, de los lugares más inesperados y al mismo tiempo más comunes. Por ejemplo, podemos empezar diciendo: Simón miró hacia el costado y paulatinamente la descubrió, ¿no? Simplemente desde ahí, porque a veces uno tiene como una ansiedad como escritor de querer tener como un comienzo mágico, maravilloso, que enganche, y entonces uno se siente presionado por estas situaciones y estas cosas, y la verdad que uno después es como que uno se bloquea, no sabe cómo empezar. Y la verdad que hay que empezar desde un inicio simple, común, ¿no? No tenemos que pensar de que el lector tiene que saber necesariamente qué pasaba antes. No, hay que empezar desde ahí, desde ese inicio, que puede ser un gesto, una mirada, una citación casual, una descripción de un momento, de un instante. Lo segundo que nos pasa es, cuando empezamos a construir el relato, es muchas veces nos desesperamos por querer poner absolutamente todo lo que queremos. Ejemplo, queremos describir a alguien o algo y empezamos a llenarlo de adjetivos calificativos, lo que hace que la escritura se vuelva barroca, densa, retorcida, demasiado pesada, por decirlo de alguna manera. Y en realidad hoy por hoy en la literatura el secreto es poder decir con pocas palabras lo que diríamos con muchas. Entonces buscar la síntesis, buscar esa síntesis en la cual uno con pocas palabras pueda describir un universo. Y algo muy importante, jamás darle al lector toda la información. Tenemos que dejarlo que él sea parte de ese juego, de ese feedback, donde haya esa transferencia y ese diálogo. Por eso es muy importante pensar en esto, ¿no? No tenemos que dar toda la información, tenemos que dejarlos con ganas. Luego tener en claro cómo lo vamos a estructurar, ¿no? Estructurar, si es por ejemplo un cuento, un relato, si decidimos estructurarlo a la manera tradicional o de las formas más innovadoras, o en vez de ser un cuento respetando su estructura o sus estructuras tradicionales, intentar hacer un relato que puede tener, que es más flexible en cuanto a su estructura. Y empezamos a contar la historia. Y bueno, pues llegamos al final, pensamos cómo hacer ese final, y ahí nos encontramos que, claro, queremos a veces un final feliz o triste, o que sea descollante o que impacte. Bueno, en realidad, por lo menos mi consejo desde mi propia experiencia es que esos finales tienen que ser, por lo menos en un cuento, finales que muchas veces sean inesperados, sean como golpes para dejarlo al lector con ganas de más. ¿No? No hay que darle toda la información. Él también tiene que completar esa información en ese diálogo, en ese juego. Por eso yo creo que el diálogo que existe entre el escritor y el lector es un diálogo lúdico, lleno de juegos. Y una cosa importante que me parece también agregar a la hora de tratar de comenzar un texto es qué nombre le ponemos, ¿no? ¿Cuál es el título? Para mucha gente el título no es importante. Bueno, la verdad que para mí es muy importante el título, y el título para mí tiene que ser un complemento que tiene que dar un indicio, pero no dar toda la información. Supongamos que yo quiero escribir un texto que se desarrolla, por decirlo de una manera así básica, sobre una casa que está embrujada. Si yo al título del texto le pongo la casa embrujada, ya le estoy dando información. Entonces, la síntesis es importante en ese título. Por ejemplo, si yo tuviera que escribir, reitero, un texto sobre una casa embrujada, le pondría simplemente la casa y que el lector vaya descubriendo qué es lo que sucede ahí dentro. Son pequeños consejitos que yo les voy dando a través de mi trayectoria, de lo que yo he hecho como escritor y que a mí me han servido y que seguramente a ustedes también les servirán. Muchas gracias. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Visita nuestra página web donde encontrarás un blog con materiales y textos. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Visítanos también en nuestro podcast en Spotify. Todos los links están disponibles aquí en este video. Te esperamos. Muchas gracias por estar y ser parte.